Damas y caballeros, muy buenos días. Bienvenidos a esta videoconferencia internacional Relaciones de Consumo y COVID-19. Antes de poder presentar a nuestros expositores, es importante decirles que esta actividad académica que se va a desarrollar en forma de una conversación fluida ha sido coordinada por la Gerencia de Promoción y Difusión del INDECOPI, la Dirección de Protección al Consumidor y la Escuela Nacional del INDECOPI. Los temas que vamos a tratar, las ideas académicas, forman parte de la expertise de nuestros docentes y no vinculan en forma alguna a alguna persona natural o entidad pública o privada. Y mencionarles también algunas reglas que señala el reglamento de la Escuela del INDECOPI y también de estos webinars, que es que les pedimos que cumplan con las siguientes normas de convivencia. Uno, no interrumpir a nuestros ponentes, no compartir mensajes que no estén acordes al tema, pueden hacer preguntas sobre el tema en el chat y solo se recibirán estas preguntas formuladas antes del término de la exposición. También les pedimos no habilitar el micrófono o video para efecto que se tenga una mejor claridad en las exposiciones, un tema técnico, y cualquier participante que no respete estas normas, pues no va a poder permanecer en esta actividad. Sin más, tengo el gusto de poder presentar a nuestros ponentes, a nuestros expositores, al doctor Javier Hernán Weintraub, quien es director de posgrado de Derecho del Consumidor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y a la doctora Wendy Ledesma Orbegoso, quien es nuestra directora de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor del INDECOPI. Con ustedes, entonces, los dejo en compañía de nuestros expositores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José, por la presentación y por todo el trabajo también a la Gerencia de Promoción y Difusión y de la Escuela Nacional para lograr esta importante evento académico. Y agradecerle también a Javier que nos acompañe el día de hoy con esta conversación que vamos a tener, y les doy la bienvenida a todos los 259 participantes, ya 260 que nos están acompañando el día de hoy, donde debatiremos, conversaremos sobre los nuevos retos que se plantean en la temática de protección del consumidor y que, como bien señalaba José al inicio, esto de aquí es un conversatorio que busca un poco analizar y compartir las experiencias tanto de Perú y Argentina, y desde la parte o la visión, perspectiva académica, qué es lo que debemos estar también nosotros pensando respecto al derecho de protección del consumidor. Y el conversatorio no vincula de ninguna manera a las decisiones de política pública que se hagan en materia de protección al consumidor o las decisiones que tomen los órganos resolutivos del INDECOPI. Entonces, sin más, yo quisiera darle el pase a Javier para que también nos pueda contar un poco qué es lo que de lo que vamos a hablar hoy y iniciar el seminario. Bueno, buenos días para todos. Gracias, Wendy, por tu presentación. Gracias, José. Gracias a todo el equipo del INDECOPI por permitirme el honor de compartir con ustedes este rato de conversación acerca de temas que tanto nos ocupan y nos preocupan en este contexto. Para mí siempre es un enorme placer formar parte de las actividades del INDECOPI, que creo que está bueno que se les diga a un extranjero. Es una de las instituciones señeras en América Latina en lo que hace la protección de los consumidores, sin perjuicio de la enorme tarea que desempeñan en las otras áreas de incumbencia, pero por lo menos en lo que a mí respecta, que sigo de cerca estos temas, les aseguro que tienen en esta institución una referencia para todos los latinoamericanos. De lo único que me da pena este encuentro es que sea virtual, en el sentido de que si estuviéramos en Lima, podría aprovechar de la mejor cocina del mundo al finalizar esta actividad, y mucho más porque acabo de terminar de leer un magnífico libro de Julio Ribeiro, sus cuentos, que nos llevan permanentemente a diferentes anécdotas en esa hermosísima ciudad, y lógicamente uno quisiera estar disfrutándola de manera presencial y no a la distancia. Pero estoy seguro que estos temas en algún momento van a ser la coyuntura, los recordaremos como una difícil coyuntura que nos habrá tocado vivir, y vamos a poder reencontrarnos y volver a los abrazos y al encuentro personal que difícilmente podamos reemplazar a través de las redes sociales. Pero bueno, sin más, porque no tenemos tanto tiempo tampoco, quería compartir con ustedes algunas consideraciones, algunas reflexiones sobre
los problemas que nos plantea desde el punto de vista del derecho del consumidor la pandemia, y tal vez contarles cuáles son la lectura que el derecho argentino hace de esta problemática, y cuáles pueden ser, por qué no, las herramientas que nos pueden ayudar a interpretar las diferentes soluciones. Y también, como último, como cierre, tal vez compartir algunas perspectivas, ¿no? Algunas ideas acerca de lo extraordinario de este contexto nos propone o nos desafía a justamente encontrar alternativas distintas a las habituales. Entonces, brevemente decirles que el derecho del consumidor de Argentina tiene, al igual que el del resto de América Latina, una serie de denominadores comunes que tienen que ver con que su ámbito de aplicación, lógicamente, es el de la relación de consumo, es decir, aquel vínculo que se establece entre el proveedor y el consumidor. Y fundamentalmente la gran diferencia que vamos a encontrar, o por lo menos los matices que van a diferenciar a nuestros regímenes legales, es tal vez la amplitud del concepto de consumidor. Ahí vamos a encontrar tal vez en la legislación argentina alguna pretensión más abarcativa, no por ello más acertado, más adecuada, simplemente trato de ser descriptivo. A veces también una inusitada amplitud del término de consumidor nos trae algunos inconvenientes, no en términos de defender a más gente, sino tal vez porque tal vez esta herramienta legal no es la más apropiada para ciertas circunstancias, y el legislador, en un afán abarcativo, tal vez termina incluyendo a ciertos sectores como consumidores, solazándolos de otras respuestas que el sistema tiene que tal vez resulten ser más eficientes. En el derecho argentino tenemos tal vez alguna particularidad en cuanto a cómo se integran las normas que defienden los consumidores, y eso me parece interesante, porque nosotros tenemos un sistema que denominamos de integración normativa, es decir, donde el sistema se construye, casi les diría un just in time, ¿no? Se construye en el momento en el cual necesitamos apelar al mismo. ¿Cómo sabemos cuál es el derecho del consumidor aplicable a un caso concreto? Bueno, tratando de interpretar cuáles son las normas que sean compatibles con la relación de consumo de la circunstancia que en ese momento tengamos que resolver o analizar. Entonces, eso nos da una particularidad, y es que el derecho del consumidor se va a ir nutriendo de todas aquellas normas de fondo, y voy adelantando un poco lo que pasa con la emergencia, y también las normas de excepción, que resulten compatibles con la relación de consumo, lo que nos permite apelar a diferentes fuentes para resolver las distintas circunstancias que puedan llegar a aparecer. Y eso nos da una cierta flexibilidad, podríamos decir, para poder encontrar respuestas allí donde a priori no las podemos vislumbrar. Por otra parte, esta integración normativa opera también con un sistema que denominamos de diálogo de fuentes, es decir, donde las fuentes se integran, pero que también tienen criterios a los fines de dilucidar los conflictos que puedan suscitarse cuando existe más de una respuesta normativa para un mismo caso. Y esa llave que nos permite elegir la norma adecuada es la que denominamos la respuesta más favorable para el consumidor. Por lo tanto, cuando existan varias soluciones que apuntan a un mismo presupuesto de hecho, el derecho argentino sostiene, elija la solución más conveniente para el consumidor, de forma tal de descartar las otras. Entonces aquí nosotros, por ejemplo, vamos a ver que hay una serie de normas de excepción que se han dictado en el contexto de la pandemia, muchas de las cuales que son aplicables en las relaciones de consumo, y que van a tener ventaja muchas veces sobre las que venían rigiendo, justamente por ser más convenientes, y no tanto por ser de excepción. En cuanto a las herramientas de fondo, algunas de las cuales pueden ser aplicables en las relaciones de consumo y otras no, tenemos en la Argentina la consagración normativa hace muchos años de la teoría de la imprevisión, que ustedes saben que consiste en los casos en los cuales a nivel contractual las circunstancias ajenas y posteriores a la celebración del vínculo hacen que el contrato se altere de forma tal que produce en una de las partes una excesiva onerosidad que hace insensato de alguna manera que se exija el cumplimiento en los términos originales. Y entonces existen dos resortes que establece la norma: la posibilidad de adecuar el contrato a la nueva realidad, con una serie de condiciones que sería extenso de explicar, y también existe la posibilidad de resolver el contrato. En materia de imprevisión vemos dificultoso el derecho del consumidor, porque siendo contratos fundamentalmente predispuestos, es muy difícil establecer un criterio racional de readecuación cuando va a ser el propio proveedor quien tiene la llave de la modificación del contrato. Por lo tanto, entendemos que en principio la teoría de imprevisión es una herramienta que cuando perjudica al consumidor difícilmente pueda operar
como una solución plausible, salvo que judicialmente el juez, y esto está habilitado en la norma, adecue el contrato para establecer el vínculo, el equilibrio perdido. El equilibrio, digo, dentro del desequilibrio propio de los contratos de consumo, ¿no? Las teorías de la frustración del fin del contrato encuentran en el Código Argentino también respuesta, que tiene que ver con cuando la causa está expresada en el acuerdo y posibilita muchas veces también exigir la resolución contractual por frustración de esta condición del contrato, este elemento del contrato. La imposibilidad de cumplimiento también está contemplada. Obviamente el caso fortuito y la fuerza mayor, que no necesariamente per se significan la resolución contractual, sino que son como la antesala de circunstancias que pueden habilitar la solución contractual. Y nosotros tenemos incorporado en el Código Civil y Comercial del 2015 la acción de prevención, que puede ser una herramienta interesante, que es cuando el incumplimiento se vislumbra, aunque no sea materializado, posibilita a la parte cumplidora suspender su propio cumplimiento. Luego, el legislador argentino, y en esto lo circunscribo a la persona del presidente de la Nación, porque al igual que en nuestros países se han adoptado medidas legislativas a nivel del Ejecutivo, ha dictado una serie de normas que apuntan a un contexto de vínculos que usualmente identifican relaciones de consumo. Precios máximos para productos de primera necesidad en el marco de normas de abastecimiento que facultan a las autoridades públicas a intervenir en los mercados en situaciones de emergencia y de excepción. Normas vinculadas a los arrendamientos urbanos, estableciendo el congelamiento de los cánones locativos y la prórroga automática de plazos en los supuestos en los cuales los mismos fueran a vencer a lo largo del periodo de excepción, o sea, del periodo de cuarentena, que cada vez se nos hace más largo a todos nuestros países. Nosotros tenemos un sistema de ahorro previo para fines determinados, sobre todo para la compra de vehículos, que también se ha dispuesto el congelamiento de las cuotas a través de las resoluciones de la autoridad de aplicación. En materia de tarjeta de crédito se dispuso la refinanciación automática de los vencimientos del mes de abril, con un mínimo de 9 cuotas a partir del mes de agosto, y también se ha dispuesto una baja de la tasa de interés por disposición del Banco Central. También en materia de mutuos hipotecarios y personales se ha dispuesto el congelamiento de las cuotas y la reprogramación de términos. Fundamentalmente lo que se ha hecho es patear para adelante las diferencias que se suscitan entre el congelamiento y el monto que corresponde aplicar, o hubiera correspondido aplicar conforme el aumento. Y en materia de servicios públicos y servicios esenciales como internet, cable, etc., se ha dispuesto una serie de medidas vinculadas a un servicio básico, para aquellos que no estén en condiciones de pagar, y la imposibilidad de cortar el suministro de todos estos servicios a lo largo de la vigencia del estado de emergencia. Finalmente, a título introductorio, dos consideraciones. Creo que es importante, como ustedes pueden ver, son todos temas que afectan de manera bastante similar a un conjunto importantísimo de ciudadanos, por lo tanto, nos debemos tratar de llamar a reflexionar acerca de la viabilidad de una solución colectiva para este tipo de cuestiones, sobre todo para evitar inclusive a los consumidores a presentarse en los tribunales de justicia con toda la complejidad que esto pueda significar. Desde ese punto de vista, nuestro Código Civil y Comercial propone herramientas en cuanto a cómo el juez debe interpretar las leyes, y además consagra que los derechos tanto se establecen desde el plano individual como desde el plano colectivo. Por eso creemos que existen hoy herramientas dogmáticas y legales que posibilitan hoy adoptar soluciones colectivas, sin perjuicio de lo cual estamos instando también a las autoridades desde los diferentes foros para que evalúen la posibilidad de dictar normas excepcionales también para poder encarar estos problemas desde la perspectiva del colectivo y no desde la noción individual. Y finalmente, para estar en el tiempo comprometido de estos 10 minutos de introducción, decirles que leyendo el trabajo de un colega de la provincia de Santa Fe, el profesor Gonzalo Soso, el otro día, él también propone la posibilidad de alcanzar soluciones colectivas en el marco de acuerdos en el ámbito administrativo del consumidor, donde puedan dilucidarse este tipo de conflictos. Por ejemplo, una entidad de consumidores plantea un problema para el conjunto de los afectados por determinada empresa, y en ese acuerdo colectivo homologado alcanzar la solución para el conjunto de los afectados. Es decir, él apela a la idea de la imaginación también puesta al servicio de la solución excepcional de estos problemas tan atípicos que hoy nos afligen a todos y que de alguna forma tenemos que resolver. Muchas gracias. Gracias, Javier. La verdad que
nos has dado más que una pincelada, en realidad, conocer todo lo que se ha hecho desde la Argentina para velar por los intereses de los consumidores, y ahí en realidad me permites hacer una orientación a todos los que nos están escuchando. Ya llegamos a 300 participantes en este seminario, imagínate, es súper famoso, Javi. No, no, Eh, eso por ti, no por mí, está claro eso. eh, Yo soy el grupo bueno, soporte, como se suele decir cuando hay un recital de alguien importante. Bueno, aquí yo creo que es importante conocer y tener claro de que la protección al consumidor, como una mirada, como una temática en diversas agencias de consumidor en diversos países, pasó de ser esa institución que solo resolvía un conflicto privado, una relación de consumo que falló, que no fue idónea, no se brindó información, sino que ahora ya tiene una relevancia pública porque en realidad afrenta un problema público, ¿no es cierto? Y este problema público pasa porque hay una falla de mercado que esta regulación de protección del consumidor busca corregir. Y esa falla de mercado es la diferencia, ¿no es cierto?, en la posición de un consumidor con un proveedor respecto de la información que tienen para llegar a, ¿no es cierto?, tener esa relación de consumo, tener ese contrato de consumo. ¿No es cierto? Es distinto las reglas del Código Civil, donde se entiende que ambos están en la misma posición, pueden llegar a una negociación, establecer las cláusulas, cuáles van a ser las obligaciones, las responsabilidades, etc. ¿Es cierto? En cambio, en la relación de consumo se entiende que hay una vulnerabilidad mayor de una de las partes que no tiene toda la información relevante, ¿no es cierto?, para poder tomar una mejor decisión respecto de la variedad de productos y servicios que hay en el mercado. Entonces, esta normativa entra a suplir ello, ¿no es cierto? Pero no se queda en una norma, sino que al momento de identificarlo como un problema público, en algunos países, y no son pocos, ya se ha elevado como una política pública que involucra a distintos actores públicos y privados para poder evidentemente corregir o reducir o eliminar ese problema público y evidentemente tener estrategias de intervención que sean de alto impacto en los consumidores. Entonces, Javier nos contaba que muchas de las medidas, ¿no es cierto?, y que no necesariamente son de competencia de la Agencia de Consumidor, se han dado para que los consumidores y usuarios tengan una solución pronta ante este problema de la crisis generada por la pandemia por el COVID, ¿no es cierto? Estamos hablando que han habido intervenciones en servicios públicos, que como ustedes saben, los servicios públicos no son de competencia. En el caso de Perú, de competencia del INDECOPI, entendería que lo mismo ocurre en la Argentina, ¿no es cierto? Sin embargo, por esta política pública y por este problema público que se tiene que enfrentar desde la mirada de un usuario o un consumidor, genera, ¿no es cierto?, esta necesidad de hacer una intervención. El tema de los servicios financieros, ¿no es cierto?, que en el Perú los conflictos de consumo, ya sea por temas de intereses difusos, colectivos o privados, la competencia es del INDECOPI, desde la mirada prudencial de la Superintendencia de Banca y Seguros, también buscó, ¿no es cierto?, en Argentina corregir, ¿no es cierto?, y brindar un alivio a estos usuarios y consumidores, evidentemente utilizando las reglas que parten desde la Constitución, etc., para poder dar un lineamiento y una intervención a través de una norma, ¿no es cierto? Algo que aquí en el Perú en realidad ha sido más una intervención normativa de flexibilizar las medidas, ¿no es cierto?, prudenciales que tienen de cara a las entidades financieras para que ellas puedan brindar esa flexibilidad en los pagos a los consumidores, ¿no? No ha sido una norma que te dice tienes que reprogramar en 3, 6, 12 meses, sino te flexibilizo las medidas prudenciales, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, provisiones, etc. Y entonces, con eso, yo te permito a ti que tú evalúes dentro de tu cartera, ¿no es cierto?, porque en la cartera no todos tienen una condición normal, algunos tienen una condición más en problemas, otros ya en problemas más serios. Entonces evalúa tu cartera y mira qué medidas puedes darles para solucionar, ¿no es cierto? Entonces ya no solamente es una intervención, sino que se puede hasta customizar, ¿no es cierto?, perfilar algunas intervenciones en toda la cartera que tú tienes como entidad financiera. En la política pública son diseños e intervenciones diferentes, evidentemente, pero que te permiten, ¿no es cierto?, regular o corregir ¿no?, estas situaciones de vulnerabilidad que se han incrementado
en esta situación de crisis, pero que evidentemente se tiene que atender. Entonces, en el Perú, desde el 2010, desde la entrada en vigencia del Código de Protección y Defensa del Consumidor, ¿no es cierto?, hablamos de que el INDECOPI pasa a ser una autoridad nacional de protección del consumidor. Antes era solamente esa persona o esa entidad que resolvió un conflicto, ¿no? La señora que se le quemó el pelo porque se fue a una peluquería, le hicieron mal, la que le cobraron un precio distinto en la caja, ¿no?, del supermercado, la persona que compró un producto que tenía un riesgo, etc., y que llegaba la denuncia o una supervisión que hacía la autoridad, ¿no es cierto?, sobre la base de alguna conducta que estábamos recibiendo, estaba siendo reportada, estaba incrementando reclamos, pues ahora no solamente es eso, sino que ahora es una autoridad nacional que tiene que, a través de la data, a través de encuestas nacionales, comenzar a trabajar una política pública, ¿no es cierto?, para poder lograr una intervención transversal a todos los servicios y productos que impactan a los consumidores, ¿ok? Además de eso, ¿no?, crea un Consejo Nacional de Protección del Consumidor. Dicho sea de paso, mañana nos reunimos, luego de toda esta crisis, ahora en la nueva normalidad de forma virtual, en la cual nos sentamos todas las instituciones, ¿no es cierto?, que evidentemente estamos participando de las medidas que se están dando en el gobierno, y obviamente poder hacer el análisis de cuál es el impacto y cuáles son los nuevos retos o temas que tenemos que abordar, ¿no es cierto?, y elevar para que se tomen en cuenta a nivel de la política nacional, ¿no? Además, ¿no es cierto?, de ser la autoridad y evidentemente tener el consejo donde se toman estas decisiones de relevancia nacional, también nosotros hacemos el seguimiento de la política pública en materia de protección al consumidor, como el Plan Nacional de Protección de los Consumidores. La política pública es lo que nosotros buscamos corregir, hemos identificado el problema a través de las encuestas nacionales, hemos llevado a cabo una encuesta nacional de protección al consumidor, una encuesta nacional urbana, hemos llevado una en el IBE metropolitana, el año pasado aplicamos la segunda encuesta nacional de protección del consumidor para hacer los ajustes en la política pública ya aprobada en el 2017, ¿no? Y el plan nacional ya son las actividades que cada una de las entidades del sistema tiene que realizar, porque nuevamente, el INDECOPI es la autoridad nacional, pero no lo hace solo, el INDECOPI no hace solo las intervenciones del consumidor, tiene la iniciativa, eventualmente, y obviamente como presidente del Consejo Nacional y como la autoridad en sí misma, pero lo tiene que hacer de forma articulada con todos los actores del Sistema Nacional Integrado, ¿no? Ahí está el Ministerio de Salud, está el Ministerio de Educación, está el Ministerio de Economía y Finanzas, está el Ministerio de la Producción, ¿no es cierto? Tenemos convenios institucionales con otras entidades que no necesariamente se sientan en el Consejo, pero que tienen un impacto en los consumidores, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Estamos allí todos, ¿no es cierto?, ya sea sentados en el Consejo o con estos convenios para poder tener mejores intervenciones y evidentemente tener una sola línea, ¿no es cierto?, de comunicación y una estrategia de intervención, porque si no lo que ocurriría es que cada institución hace su intervención y evidentemente al final se duplican esfuerzos, ¿ok? Entonces, ese es lo primero que de lo que exponía Javier me daba pie a explicarlo, porque a veces no entendemos muy bien cómo es que funciona, cuál es el rol de la autoridad, especialmente en Perú, y cómo es que se lleva a cabo esta articulación, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué cosas han pasado en Perú? Un poco para también comentarles, y ustedes ya lo deben escuchar, ¿no es cierto?, de las noticias, pues en Perú un poco para priorizar el que no se rompan las cadenas de pago, ¿no es cierto?, y evidentemente también dar un sustento a las familias más vulnerables, tanto en la zona urbana como en la zona rural, pues se han dado una serie de bonos, ¿no? En este caso creo que el principal reto del Estado ha sido poder depurar las listas y las bases de datos que se tenían, actualizarlas, para que evidentemente con eso los bonos puedan llegar a más familias. Creo que uno de los principales retos, fuera de la parte de la limpieza de las bases de datos, también ha sido poder realmente evidenciar y poner en la agenda como un tema prioritario el tema de la inclusión financiera, ¿no? La inclusión financiera, que finalmente es un tema que nos impacta duramente, ya que vemos todas las colas en las entidades financieras, las personas no necesariamente saben utilizar estas billeteras electrónicas en los celulares, la gente no entiende
qué significa esto de la economía digital, el comercio electrónico, las plataformas de intermediación, y ellas, para poder usarlas, muchas veces tenemos que estar incluidos financieramente, tenemos que tener una cuenta bancaria, una tarjeta de crédito para poder hacer esas operaciones, y estas personas por primera vez van a tener una cuenta y no saben utilizarla. Están aumentando los casos en los cuales se están dando fraudes, ¿no es cierto? Porque las personas no saben que hay que resguardar la clave de la tarjeta, ¿no? Y yo pienso que se lo doy a otra persona para que haga el trámite por mí, porque no quiero contagiarme, etc. Y evidentemente esa información, que al final también impacta en datos personales, se puede liberar y me puede afectar. Entonces, son retos que se están nuevamente evaluando para poder generar una estrategia mucho más aterrizada a esta nueva normalidad. Recordemos, el año pasado se aprobó la Política Nacional de Inclusión Financiera, antes había una estrategia nacional, se está trabajando un plan, pero creo que este es el momento para ver cuál es la realidad, ¿no es cierto?, del país, y cómo es que podemos llevar educación y fortalezas de capacidades a estas nuevas personas que se están sumando a la inclusión, como parte de la estrategia de inclusión financiera, el sistema financiero, y evidentemente puedan beneficiarse, ¿no es cierto?, de este tipo de productos. Entonces, los bonos han abierto una gran posibilidad de incluir a más gente en el sistema financiero y poder volcarnos ahora sí a una estrategia digital mucho más fuerte. Luego se han dado también algunas medidas tributarias, ¿no es cierto? Por ejemplo, unas prorrogaciones del plazo para las declaraciones del impuesto a la renta, y obviamente también algunas ayudas para poder realizar los pagos. Luego también hay cronogramas que han salido para poder hacer estas amortizaciones. En el tema de sistema financiero, como les contaba, se flexibilizaron varias medidas prudenciales para que los bancos, las entidades financieras en realidad en general, puedan tomar partes de la cartera que estaban en estado normal, o sea que no tenían una deuda anterior, para darle flexibilidades y reprogramaciones de los pagos. Ahí, en algunos casos, sí se tomó la deuda total para hacer el fraccionamiento, en algunos casos y productos se tomó solo una parte de la cuota, ahorita no recuerdo el nombre, ahorita se los voy a decir, y el pago mínimo, solamente se reprogramó el pago mínimo, ¿no? Pero cada entidad evidentemente hizo su evaluación de cartera y pudo brindar estas facilidades. Se liberó la CTS por un mes, ¿no es cierto?, hasta 2.400 soles, para que las personas, en este caso la CTS solamente era para las personas que están en planilla y tuvieran este ahorro, lo pudieran retirar. En el tema de las FP, por un mes no se hizo el aporte, sí se cobró el tema de los seguros, pero sí se liberó el aporte, y con eso evidentemente las personas que seguíamos y teníamos la bendición de todavía tener una planilla, pues poder tener un poco más de liquidez y cumplir con los pagos que teníamos por obligación. En el sistema de seguros vimos algunas iniciativas interesantes de los gremios, en las cuales, por ejemplo, algunas compañías de seguros en las pólizas vehiculares dieron algunos descuentos en los pagos de las primas, no llegando hasta un 50% del pago, y también en el sistema de FP, que ha sido un tema muy controvertido, también hubieron algunas medidas para flexibilizar también ese tema de los aportes, los retiros, y obviamente eso se sumó a una normativa que salió del Congreso de la República. Y finalmente, sobre los servicios públicos, aquí salió un decreto de urgencia en el cual se podía hacer la reprogramación de algunos servicios hasta en 24 meses, evidentemente no se podían cortar el agua, la luz, el internet, ¿no es cierto? Y también se suspendió la lectura de los consumos de electricidad y gas natural, porque no tenía mucho sentido, ¿no es cierto?, que si tú estás evitando el riesgo, pues que mandaras a una persona, ¿no es cierto?, que esté leyendo, ¿no es cierto?, a ver cuánto fue el consumo del mes, ¿no es cierto?, que de por sí seguro que se ha incrementado, especialmente en lo que es electricidad, pero obviamente no ibas a poner en peligro a estas personas, ¿no es cierto?, y obviamente se estableció una regla de poder ver las lecturas de los 6 meses anteriores, pero lecturas efectivamente hechas, para hacer un cálculo de los meses en el cual durara el estado de emergencia y poder hacer un cobro a los consumidores. Ahí tal vez el reto sería ver si
cuando ya se hagan las lecturas reales, si hay un aumento, un incremento, ver cómo se van a brindar las ayudas a las familias para que evidentemente este extra que eventualmente se pueda cargar no impacte de forma negativa a los consumidores. Recordemos que ahora estamos utilizando mucho más la luz, los niños están utilizando servicios virtuales en los colegios, ¿no es cierto? Estamos más conectados a través de el trabajo remoto en algunos casos, entonces eso puede tener un impacto en las facturas y en los recibos finales, ¿no? Entonces, respecto a los temas de protección al consumidor, todavía en realidad no hay una propuesta como la que señalaba Javier, que en realidad no es solamente la que se ha llevado en Argentina. En Brasil hubo una nota técnica sobre servicios turísticos, Colombia sacó una norma también sobre servicios turísticos, guías, servicios artísticos, culturales, España también sacó una normativa a la cual sumó los temas de arrendamiento, por ejemplo, ¿no? Y varios países en realidad ya han tomado medidas, y sería interesante que aquí también se pueda pensar en esas medidas, ¿no es cierto?, para que se brinden esas flexibilidades en las partes, ¿no es cierto?, porque las reglas aquí si bien es cierto, existe una imposibilidad del cumplimiento, la ejecución de ese contrato, porque estuvimos en un periodo de emergencia que suspendió varias actividades, eso no libera al proveedor, aplicando ya las reglas del Código Civil, a que lo cumpla extemporáneamente, ¿no? Y obviamente ese análisis que eventualmente lo va a tener que hacer el órgano resolutivo con los casos que llegue, por eso le decía que esto no es que vincule a los órganos resolutivos, es el análisis de la norma y de lo que tenemos aprobado actualmente, ¿no? Ahí pues verá cuál va a ser la mejor solución, ¿no es cierto?, para poder restituir esta expectativa que tenía el consumidor. Pero la idea de sacar una norma, viéndolo desde la política pública, es que ya establece criterios, ¿no es cierto?, y una predictibilidad en el mercado para todos los actores, no el caso por caso. Entonces, por eso es importante, ¿no es cierto?, hubiera sido interesante haber podido tener una medida aquí, ¿no es cierto?, y que se haya podido adoptar para poder tener una mayor claridad de qué es lo que va a ocurrir y cuál va a ser la línea de interpretación y de aplicación de la norma de los órganos resolutivos en Indecopi, ¿no? Especialmente teniendo en cuenta que los sectores no han sido impactados de la misma manera, ¿no? Estamos viendo en servicios de transporte aéreo, ¿no es cierto? Estamos viendo, ya van 2 empresas que han pedido la solicitud, ¿no es cierto?, para ver el tema de la reestructuración, ¿no es cierto? Estamos viendo también, pero que eventualmente, si esas empresas continúan sus actividades, eventualmente tal vez con las proyecciones nomás de la OECD, que dice que en temas de turismo la recuperación eventualmente se vea en el tercer trimestre de 2021, ¿no? Entonces, eventualmente puede haber una recuperación, pero no es lo mismo con un servicio artístico, cultural, donde el artista ya cobró, ¿no es cierto?, no se llevó a cabo el concierto y no necesariamente existirá la posibilidad de reprogramación del evento, y ya se invirtió todo, el proveedor ya invirtió todo para poder llevar a cabo el evento, pero el evento pues no se realizó, y ya se pagaron a proveedores, ya se hizo todo pago. Entonces hay que repensar en cada sector cuál fue el impacto y cómo vamos a garantizar, que es lo más importante para un órgano resolutivo, cómo va a garantizar el cumplimiento de su mandato, y que no quede solamente en una decisión que finalmente busca evidentemente proteger al consumidor, pero que no va a poder cumplir. Y a cada realidad de país en la que nosotros hemos visto que es muy fácil poder dar de baja, ¿no es cierto?, una persona jurídica y convertirla en una nueva. Entonces hay que ver ese contexto, esa realidad nacional, ¿no es cierto?, y poder pensar desde la política pública, ¿no es cierto?, cómo podemos mandar un mensaje claro y de protección hacia todos nuestros consumidores. Yo creo que me fui más de los 10 minutos, me has emocionado, Javier, pero nada, ahora te diría la pregunta, ¿no? Entonces, teniendo estos 2 escenarios, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, si pudiera dar esa respuesta, me dedico a otra cosa, o me dedico a la famosa bola de cristal, esa que puede haber el futuro, y de paso ya resolvemos otras incógnitas de las tantas que tenemos en estos tiempos, ¿no? ¿Cuándo salimos? ¿Cómo salimos? ¿Cuándo aparezca la vacuna? Te lo diría todo, pero bueno, no, voy a ser mucho más modesto porque mis recursos son bastante limitados. Pero no, bueno, es sumamente interesante lo que contás, comparto plenamente. Hay muchas similitudes igualmente en cuanto a las características de los sistemas de protección del consumidor en ambos países, pero también en el resto de los países de la región. Por supuesto que acá el gobierno argentino dictó una serie de normas de emergencia
que en muchos casos impacta relaciones de consumo, en otros casos trasciende relaciones de consumo, y muchas de las cuales tendrán luego que ser sujetos de intervención de las autoridades de consumo por impactar sobre las relaciones de consumo. Por ejemplo, en las locaciones o los arrendamientos urbanos, para el derecho argentino no todas son relaciones de consumo, sí bastantes o la mayoría en función de la última reforma de la ley, que ya tiene más de 10 años, por ejemplo, en lo que hace a los servicios públicos, son todas relaciones de consumo, pero es cierto que ahí empiezan a haber actuaciones concurrentes de diferentes organismos del Estado. Nosotros tenemos los entes de regulación, los entes reguladores de los servicios públicos, que son los que los controlan, pero también la Autoridad de Aplicación de Consumo tiene una serie de competencias en lo que hace a los aspectos comerciales del contrato, la publicidad, etc. Y así, bueno, obviamente uno podría recorrer cada uno de los sectores. Yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos en función de lo que tan claramente planteaba Wendy es cómo encontrar soluciones sistémicas que posibiliten, por un lado, satisfacer lógicamente la expectativa del consumidor, pero por otro lado, posibilitar que los proveedores sigan existiendo como tales, porque yo vivo en un país donde en general vivimos muchas veces en una gran fantasía de pensar que toda expresión de deseo se convierte en realidad. Entonces, así nos va, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Dictamos una norma donde decimos que todo el mundo accede a tal cosa, otra que todo el mundo accede a tal otra, aún muchas veces sabiendo que es imposible, pero nos quedamos como muy relajados o muy conformes con que esa expresión de deseo resolvió el problema. Y nadie se asoma al día siguiente a ver qué pasó con la gente, que sigue padeciendo los mismos dramas del día anterior, y muchas veces agravados porque su expectativa aumentó. Entonces, de alguna manera, hay que tratar de construir soluciones realistas en donde todos pongamos un poquito, obviamente en proporción a la posición que cada uno tiene en las relaciones, en este caso jurídicas. Entonces, está claro que el consumidor pagó su precio y tiene la expectativa de que se le provea de ese bien o ese servicio, sí, por supuesto. ¿Tiene derecho a exigirlo? Absolutamente. ¿Se podrá hacer en las mismas condiciones a las cuales estamos acostumbrados en contexto de normalidad? Y tal vez no. ¿Por qué? Porque como el otro día conversaba yo con un amigo empresario que es el gerente general de una gran empresa de cruceros, de las más grandes del mundo, en su filial argentina. Me decía, mira, Javier, yo quiero cumplirle a todos. Yo tengo, suponte, 15.000 paquetes vendidos que todavía no he podido cumplimentar. Pero si todos me piden el dinero, yo voy a la quiebra. O sea, eso es un hecho. Entonces, yo puedo cumplir si me dan alguna facilidad, alguna flexibilidad, algún criterio. Lo que no puedo hacer es devolver el dinero a todo el mundo. Entonces, ¿qué creo que tenemos que hacer conceptualmente? Es buscar mecanismos mediante los cuales, a la par de satisfacer la expectativa, como bien decías, del consumidor, posibilitar que la actividad siga existiendo, y no terminar que solo unos pocos consumidores tengan satisfecha su expectativa por haber tenido el pariente abogado, el amigo abogado, o ser abogado, o tener alguna facilidad mayor para poder sostener o soportar un trámite judicial, y dejar a todos los otros en el olvido, porque cuando la empresa quebró, no hay para nadie. Entonces, y yo creo que en esa línea se insinúan, creo que Argentina, digo, al margen de lo que yo les comentaba a todos los participantes al principio, no ha dictado aún normas en esa dirección, que tengan que ver con una concepción sistémica del problema global, que tenga que ver con flexibilizar tal vez los criterios mediante los cuales entendemos hoy la frustración de un contrato. Sí, a mí no me sirve viajar, porque yo quería viajar, yo les voy a dar, ya que estamos en un grupo de apenas 300 amigos que nos juntamos a debatir, les voy a contar algo personal. Yo estaba viajando mañana a Estados Unidos, por un viaje personal. Yo me iba a encontrar mañana con mis mejores amigos de la secundaria que viven en diferentes países del mundo, y lo armamos hace un año. Y obviamente mi pasaje ha sido cancelado, y ahora estoy viendo cómo hago para reprogramar o obtener el dinero. Entonces, la pregunta es, yo podría argumentar que para mí se ha frustrado el fin de ese contrato, pero probablemente para mí también sea razonable reprogramarlo para la misma época del año que viene. Si a mí la compañía aérea me dice, cosa que no había hecho al principio, porque a mí, mi compañía de bandera me dijo, usted puede reprogramarlo hasta el 30 de noviembre, sin cargo. ¿Y para mí para qué me sirve viajar el 30 de noviembre? Mi plan era otro. Entonces, ahora la compañía dice, usted tiene todo el 2021. Entonces, yo planteo en esta línea argumental, digo, puede ser que si yo me pongo en una interpretación estricta de las normas de frustración, yo tenga derecho al reembolso, pero probablemente sea razonable que la compañía, si me ofrece
que yo voy a poder volar el año que viene, en la misma época en la cual yo hubiera querido volar tenga derecho a darme la prestación y no darme el dinero. Es decir, sería una excepción, porque normalmente uno podría exigir el reembolso. Ahora, si yo, por ejemplo, no sé, era el viaje por el aniversario de no sé qué cosa, donde la fecha era fundamental y determinante, bueno, yo no puedo exigirle ahí al consumidor que tenga esa flexibilidad. Pero lo que trato de buscar son criterios objetivos que nos permitan brindar una solución sistémica que posibilite que el empresario cumpla con la prestación y que el consumidor satisfaga su expectativa, siendo un poco más rígidos en los criterios que exigen la devolución del dinero, porque la devolución del dinero es un camino sin salida, no hay para todos. Entonces, yo trato de plantearlo de manera sensata. Si me escucharan mis compatriotas, no sé si habrá muchos, no habrán llegado a inscribirse muchos, espero que no, dirían, bueno, pero esto es una postura proempresaria, porque al final el consumidor tiene derecho, pero lo otro es una postura fantasiosa, muy bien intencionada, pero poco realista. Entonces, esto es un poco lo que yo creo. Por ejemplo, en el Real Decreto de España se establece un criterio general que dice, dele un voucher, un bono a todo el mundo, con el cual usted tenía un contrato de servicios turísticos, por ejemplo. Entonces, ahora, ¿el consumidor que recibe el bono no tiene derecho a solicitar el reintegro? Sí, en algunos casos puede, pero ya es la excepción. Entonces, ya resolvimos el problema desde el punto de vista del conjunto con un criterio general y homogéneo. Y la mayoría de la gente no quiere el dinero, la mayoría de la gente quiere hacer su viaje, pero respetando las condiciones pactadas originalmente. Y me parece que en esa línea tendríamos que tratar de construir. Y hay algunas ideas. Lo de Brasil es más rígido. En Brasil dijeron, no se puede pedir la plata, usted como empresario cumple si brinda la prestación. Ya me parece que ahí, yo no sé, no conozco en detalle la norma, pero o sea, si el consumidor en ningún caso puede pedir la devolución, aún argumentando que ya para él no tiene sentido el cumplimiento, tal vez es un poquito exagerado. Pero estas son un poco las ideas que quería compartir con ustedes, ¿no? Acerca de por dónde creo que deben venir los criterios para resolver la cuestión desde el punto de vista sistémico y realista, ¿no? Te dejo, Wendy, hagamos si no me monopolizo acá me entusiasmo y empiezo. Bien, hace rato quería intervenir, pero como lo tienen silenciado, ya los amigos de GPD, yo sé que ellos... Los tengo ahí conversados a los amigos para que te pongan silencio y me hagan hablar a mí solo. Sí, sí. Es más importante en realidad. Pero es una broma, es una broma. Lo que tú señalas es muy cierto, ¿no? A veces es muy difícil, o sea, por eso en el Indecopi contaba, y tal vez para los que ya lo conocen, pero ¿para qué cuentes eso? Ya me lo sé, es que no todo el mundo lo entiende, o sea, desde que el Indecopi pasó a ser una autoridad de consumo, por ejemplo, es como que el Indecopi tiene 3 grandes pilares, ¿ok? Tiene el pilar de competencia, el pilar de propiedad intelectual y el pilar de protección al consumidor. Y cuando vas al pilar de protección al consumidor, tiene 2 grandes cimientos en ese pilar. Un pilar es el de los órganos resolutivos, los que interpretan la norma, ¿ok? Lo que hay, y eventualmente también integrarán, ¿no es cierto?, harán un análisis temático de otra normativa para encontrar la mejor solución y poder brindarle tutela al consumidor. Pero el otro cimiento es el del Sistema Nacional Integral de Protección al Consumidor, donde la rectoría la tiene el Indecopi, ¿no? Y obviamente en esa mirada y en ese enfoque tú tienes que ver no solamente esa interpretación de las normas de protección al consumidor y aplicarlas a un caso concreto, buscar una solución, sino que también tienes que ver la parte sistémica. Y desgraciadamente en la parte sistémica, bueno, no desgraciadamente, esa no es una palabra, sino que en la parte sistémica tienes que analizar también cómo es que ahora se compone, se estructura el mercado, qué incentivos vas a dar desde la política pública, desde la normativa, y evidentemente cuál va a ser ese impacto y hacer la medición de esa intervención, no solamente en hacer una norma, en una nota técnica o salir con una nota de prensa y ya está, o sea, si uno hace un trabajo técnico, desde esa perspectiva como autoridad, tú tienes que medir ese impacto que generas en los mercados. Y en ese análisis que tenemos que hacer de los mercados, ¿no es cierto? Y obviamente también de la conducta de los consumidores, también porque qué incentivos le das a los consumidores, cómo se terminan comportando, etc. Eso es algo muy importante también.
Es algo que ha hecho mucho. Ayer justo conversaba con Luciano, team de Brasil, con su equipo. El otro día conversamos con él también, el Sí, sábado. él hace ellos como Senacon, como Agencia de Consumidor Competencia, bueno, es una dirección dentro de un ministerio, pero hacen mucho estudio del tema de behavioral, ¿no es cierto?, de conductas de consumidor súper interesantes que les permite también perfeccionar sus instrumentos de política pública o de normas, ¿no?, para que evidentemente se puedan dar los resultados que buscan a través de esas intervenciones. Entonces, yo creo que hay que hacer un análisis y una mirada de cómo se están moviendo los sectores, cuáles son esos incentivos, y desgraciadamente, y yo comparto exactamente lo mismo que tú, desde la perspectiva de agencia, de que se puede interpretar como es una mirada más de un lado, pro alguien, que que pro consumidor, ¿no? Pro proveedor, pro empresario, y eso no es así, sino que en el caso de estas autoridades, como lo que pasa a Perú, lo que le pasa a SIC en Colombia, lo que le pasa a Brasil con Senacon, etc., ¿no? Tenemos que hacer una mirada sistémica, ¿no? Independientemente de la interpretación, muy importante, porque también generan incentivos y adecuaciones de conductas de los órganos consultivos, pero también esa mirada sistémica, ¿no es cierto?, para poder brindar incentivos que beneficien a todos los consumidores o a la gran mayoría de consumidores. Entonces eso es algo que es sumamente importante, y por eso es que la labor de las agencias de consumidor, en este caso como autoridad, es muy fuerte en la labor de gabinete, ¿no? Por ejemplo, hemos estado teniendo varias reuniones con el gremio de la Cámara Nacional de Turismo, que agrupa tanto agencias de viaje, agencias de turismo, etc., ¿no es cierto?, hoteles, restaurantes. Hemos estado participando, remitiendo opinión, por ejemplo, algunos protocolos que han estado liderados por Senfotur, por encargo del Ministerio de Turismo y Comercio Exterior, para que puedan reactivarse los restaurantes. Estamos participando en las redes de protección al turista regional para ver cómo podemos tener y diseñar una herramienta única de supervisión y fiscalización en las regiones, en esta reactivación, porque recordemos de que como está el Perú, tenemos en época normal, previo a la crisis, teníamos un 70% de informalidad. Entonces, pensemos un poco cómo estamos ahora. Entonces, tenemos que hacer estrategias que, más que tal vez priorizar el garrote como antes, tal vez en realidad sean más de educación y orientación a estos nuevos actores que están sumándose, ¿no es cierto?, en la reactivación, que están buscando emprender, que están tratando de posicionar un negocio, ¿no es cierto?, y orientarlos en cómo pueden proteger ese emprendimiento y evidentemente cumplir con las normas mínimas de tanto de inocuidad, del tema de las recomendaciones de las guías del MINSA, como también de los temas de consumidor, publicidad, temas municipales, etc., ¿no? Entonces, estamos participando en eso, también con IATA, con AETAI, que estoy segurísima que también está pasando en Argentina, que hay todo un debate, ¿no?, a nivel hasta de la Comisión Europea, si esos travel vouchers son válidos o no son válidos, ¿no es cierto? Entonces, en nuestros países, por ejemplo, ayer Luciano me comentaba que ellos habían suscrito, ¿no?, convenios con las líneas aéreas para garantizar la validez de estos travel vouchers, y si mal no recuerdo, creo que tenían una validez de 12 o 24 meses para que los consumidores los puedan utilizar sin ningún cargo adicional, ¿no es cierto? Estos también se ha perfeccionado a nivel de normas en otras jurisdicciones, Colombia, etc., ¿no es cierto? Y se ha podido tomar estas medidas. Y así con cada uno de los gremios y con ministerios también hemos venido trabajando algunas intervenciones para poder garantizar esa posibilidad de que existe una reactivación de este tipo de actividades sin que se aumenten ya la carga que tienen estas empresas. Entonces, esa labor de poder conversar, sentarnos en una mesa, poder discutir cuál es la situación, conocerla y tratar de buscar una solución aterrizada al sector, pero también que dé un lineamiento claro y único hacia toda la población, ¿no es cierto? Es algo súper importante y relevante que estamos haciendo. Y ahí, Javi, no sé qué piensas, ¿no? Por ejemplo, no solamente es pensar este tema a nivel nacional, ¿no? A nivel internacional ahorita, el tema súper relevante es lo que les acabo de comentar ahorita, de coordinar con las agencias, ¿no?, pares que tienes en la región,
o en diversos grupos en los que participamos. Y, por ejemplo, algo súper interesante que se ha estado dando es a través del Foro Iberoamericano de Agencias del Consumidor, del FIA, hemos estado llevando a cabo una serie de seminarios web o webinars, para los que les gustan las nuevas palabras, los webinars, por 5 sesiones, en las cuales hemos estado tratando temas de relevancia para todas las agencias. Estos webinars fueron solo para funcionarios de las agencias, y se invitaba a ponentes de cada uno de estos países para que conversen cuál es, por ejemplo, en una temática, por ejemplo, la primera fue especulación y acaparamiento, pues entonces se invitó a Chile, se invitó ahorita no recuerdo, 2 países más, y ellos comenzaron a conversar qué es lo que habían hecho. El Salvador, Chile, y ahorita no recuerdo el otro país, conversar qué es lo que se había hecho. España. Salvador, Chile y España, para que conversen qué es lo que se había hecho al respecto de este tema, qué intervenciones se habían dado. Y todos los demás, luego de escuchar las intervenciones, podíamos participar. Se han dado en publicidad, temas financieros, y el final fue de cooperación internacional. Y en el tema de cooperación internacional se vio la importancia de tener estos foros, porque este tipo de temas no lo está enfrentando solo Perú o Argentina, los estamos enfrentando todos. Y la idea es reducir los dobles o triples estándares que algunos gremios o empresas están aplicando. Porque justo conversamos ayer con Luciano y decíamos, claro, si acá firmó un convenio, ¿por qué no lo firmó también con las otras agencias? Y lo ha firmado tranquilamente con nosotros. Hay que eliminar ese doble estándar. Y ese tipo de cosas en la cooperación internacional es súper relevante, porque nos permiten, ¿no es cierto?, aterrizar una buena práctica que ha tenido tal vez un buen impacto y adecuarla, customizarla a una realidad de tu país. Por ejemplo, ayer también me escribieron de la agencia Diaco, que es la agencia Omipar en Guatemala, y me decía, Wendy, hemos visto este video que ustedes han sacado sobre recomendaciones cuando voy al supermercado, ¿tú crees que lo puedo usar aquí? Inmediatamente hicimos la gestión para que a través de la presidencia del Consejo de Ministros de Perú se les diera la autorización para que ellos lo puedan utilizar, y ellos simplemente iban a cambiar los diálogos para hacerlo más customizado a su país, evidentemente usar palabras que se utilizan en Guatemala, ¿no es cierto? Y evidentemente hacerlo más familiar, pero ya tenías toda la puesta en escena. Hasta ese tipo de cosas puedes lograr a través de cooperación, compartir materiales, tener campañas conjuntas. Entonces es muy, muy importante este tema de no tampoco trabajar solos, ¿no es cierto? Hacer un trabajo fuerte de gabinete a nivel nacional, pero también tener esos lazos internacionales. Entonces, un poco de esta introducción, Javier, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que este tema es sostenible, es relevante? Y contarnos si has visto esta experiencia también en Argentina. Bueno, con respecto al trabajo que están haciendo a través del FIAC, bueno, yo en una época tuve, bueno, tengo relación con muchos directivos de agencias que se han convertido en amigos, además porque uno está en la temática hace muchos años y entonces desde diferentes lugares termina vinculado, o sea por actividades académicas o por actividades de asesoramiento. De hecho, también tengo un diálogo permanente con un muy buen amigo, que es el flamante director nacional de Defensa del Consumidor de Argentina, que se llama Baroselli, que además es un gran académico, o sobre todo, diría, porque hace muchos años que compartimos la actividad académica. El otro día, como insisto con este tema de que estamos en este grupo de apenas 300, me dijo que le hablaste muy bien de mí, así que me puse muy contento. Le dije, Wendy es muy mentirosa, eso es lo que pasa. Pero, y sé que está haciendo un trabajo enorme para pensar también las perspectivas sistémicas, y me cuenta mucho acerca de la enorme labor que el conjunto de las agencias del FIAC están impulsando. Y ahí se da, no sé si llamarlo una paradoja, pero una situación bastante análoga, que es, nosotros venimos coincidiendo acerca de la importancia de encontrar soluciones sistémicas para el conjunto de consumidores que usualmente es afectados por problemas muy similares, y esto es perfectamente aplicable a la región y al mundo, porque esas mismas afectaciones que afectan al conjunto de los turistas peruanos, al conjunto de los usuarios del servicio tal y cual del Perú, lo afectan de la misma forma o de manera muy similar al argentino, al chileno y al boliviano. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que la solución que es perfectamente plausible y apropiada para un país no se pueda aplicar en el otro. Yo creo que ahí también empiezan a aparecer realidades nacionales donde, bueno, creo que hay que tratar de poner desafiar la imaginación todo lo posible para ver de qué forma se alcanzan esas soluciones sistémicas. Creo que una vía es lógicamente la normativa, donde tal vez Brasil, España, en alguna menor medida Argentina, insisto, nosotros tenemos varias normas de emergencia, pero ninguna ha
apuntado al problema de fondo acerca de cómo interpretar los contratos de consumo desde esa perspectiva de conjunto. Es más, casi me puse el otro día a hacer una especie de análisis, le diría, muy, muy casero, acerca de las normas argentinas de emergencia, y absolutamente todos aquellos proveedores, porque no todos son de consumo, pero vamos a poner un término genérico, proveedores, en estas normas de excepción, son referidos a actividades en las cuales no han mermado o no ha disminuido demasiado su actividad. Fíjense, bancos siguen trabajando a pleno. El problema es del que tiene que pagar la cuenta, no tanto del que presta el servicio. Los arrendamientos, estamos hablando de arrendamientos urbanos destinados a vivienda. Nadie dejó de ocupar su vivienda personal, mucho menos ahora. A lo sumo no ocupa su oficina o su comercio. Entonces ahí tiene el tema, no ocupo mi local y debo pagar el arrendamiento. Ahí hay otras normas del Código Civil, usualmente, y porque además no son relaciones de consumo. Pero fíjense que siempre del lado del que brinda la prestación, no hubo en la pandemia una afectación, más allá que pudo haber habido una merma en el pago. O sea, el empresario que se dedica al negocio del cable me está diciendo, bueno, me paga menos la gente mensualmente, pero no he dejado de prestar el servicio. Entonces, el problema es todos los otros vínculos jurídicos en los cuales el problema es ya desde la perspectiva del prestador. Acá tenemos problemas donde el prestador sigue cumpliendo con su obligación, pero el que está complicado es el consumidor. Del otro lado tenemos problemas donde el consumidor ha cumplido con su prestación, o está en vías de cumplimiento. Mi pasaje a Nueva York, por ejemplo, lo estaba pagando en cuotas, con lo cual todavía tengo algunas pendientes, digo, pero estoy en vías de cumplimiento, pero desde el lado del prestador no se puede cumplimentar la obligación, por lo que denominamos en el derecho un hecho del príncipe, es decir, un hecho de la autoridad pública que se justifica, obviamente, en la pandemia de COVID-19. Entonces, son como dos grandes universos contractuales. Unos parecieran haber encontrado una solución transitoria en las normas de excepción de muchos países, donde, bueno, mire, usted el arrendamiento páguelo en cuotas, no paga aumento, le diferimos para dentro de 2 años, la tarjeta de crédito. Pero ¿qué pasa con todos aquellos contratos en los cuales el consumidor ya cumplió y el proveedor no puede cumplir? Y ahí, como bien decís, hay enormes similitudes que no justifican un tratamiento distinto, con doble estándar o triple estándar en las diferentes naciones. Ahora, lo que yo veo en Argentina, me gustaría ver más, porque lo veo poco, es poca iniciativa por parte de la autoridad para sentar a la mesa de diálogo a los actores, proveedores involucrados. Y también, lo debo decir, por aplicar un criterio de reciprocidad, veo bastante poca gimnasia, en términos políticos, de las cámaras empresariales, para sentarse con la autoridad para decir, tengo este problema, queremos cumplir, ¿cómo podemos hacer? Y esto también es un ejercicio casi, les diría, republicano, un ejercicio de diálogo que lamentablemente en algunas sociedades está escaseando bastante, y que esto que están haciendo en el Perú, de conversar con los actores, es una gran herramienta para alcanzar esas soluciones sistémicas, porque también hay que escuchar a los proveedores qué pueden hacer y qué no pueden hacer, ¿no? Porque, insisto, lo de la fantasía está muy bien, pero lo que nosotros tenemos que hacer, sobre todo el servidor público, es encontrar soluciones para la gente. No decirle, mire, yo saqué esta norma maravillosa. Ah, usted al final no cobró nada, pero mire qué lindas intenciones que había acá. Eso a la gente no le sirve. Eso pasa mucho en Argentina. No sé, Sí, ahí está, ya, me dejaron hablar. Sí, no, yo comparto exactamente lo mismo que tú. Es más, el hecho de que tal vez no exista esta predictibilidad o este criterio uniforme hasta puede golpear institucionalmente a la autoridad, ¿no? Porque finalmente esos mandatos eventualmente no se puedan ejecutar, ¿no es cierto? Y eventualmente va a haber una mirada ya con mayor recelo o cuestionamiento frente realmente a la autoridad que tiene, a la institucionalidad de la agencia, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante, ¿no?, fomentar estos espacios de conversación, ya sea que la autoridad, en realidad la autoridad los debe propiciar, pero como tú bien dices, también tiene que venir de iniciativa de los propios gremios. Por algo es un gremio, ¿no? Y están reunidos ahí, se conocen mejor, ¿no? Entonces, venir, acercarse, conversar, yo no voy a mentir, en realidad nosotros hemos estado buscando estos espacios también de conversación, pero aquí en Perú sí han estado muy activos los gremios para poder plantear cuál es la problemática y lo que en realidad a nosotros nos ha sorprendido bastante
y gratamente, es que estas reuniones no han sido, no en todos los gremios, ¿no? Pero en la mayoría, no han sido venir y decir, tengo este problema, no puedo, ¿no? Sino, tengo este problema, esto es lo que va a pasar si hay un escenario, ¿no?, de aplicación a rajatabla la norma, pero yo te ofrezco esta solución. Eso es algo que a nosotros realmente nos ha sorprendido y gratamente. O sea, realmente hay un compromiso de algunos gremios de querer buscar una solución, ¿no? Y eso en realidad te dice mucho de su expectativa, ¿no es cierto? Y de el afán de permanencia que tiene, ¿no es cierto? No es una persona absteneriza, ¿no? O alguien que simplemente quiere salir del paso, tener liquidez y se va. No, sino que yo quiero reputacionalmente volver a posicionarme, yo quiero mantener esa fidelización con mis clientes, con los que pueda, ¿no es cierto? Porque también hay clientes que realmente van a necesitar el dinero, ahorita han perdido su trabajo, no tienen otra fuente de ingresos, y por ahí que esos $2,000, $3,000 que invirtieron en el viaje familiar, pues los quiero de vuelta, ¿no? Ya no los voy a utilizar ahorita, ¿no? Pero, y con los costos de hotel, o sea, no solamente hablo de pasajes, sino hoteles, etc., etc., ¿no? Entonces, van a darse esos casos, ¿no? Pero yo creo que esta afán de buscar, brindar soluciones, te dice mucho de la fortaleza del gremio y de esa vocación de permanencia, ¿no es cierto? Y de protección, evidentemente, a la marca y a su posicionamiento en el mercado, porque en este momento se viene una competencia súper dura, muy ardua, porque ahora todo ya por fin, al menos aquí en Perú, no querían discutir, ¿no? Que la regulación, ¿no? Que sí, ya el comercio electrónico ya está, ya llegó. Las plataformas de intermediación ya se posicionaron, se acaban de liberar el viernes, ¿no es cierto? Muchas de ellas no domicilian acá, no responden por nada, no, disculpen si me están escuchando, pero es así. Entonces ya hemos tenido un caso que ha sido declarado nulo porque la empresa no domiciliaba aquí, ¿no es cierto? Y la empresa que se notificó acá decía, no, yo solamente capto clientes, establecimientos y conductores. Entonces hay que, ¿no es cierto?, comenzar a sentarnos, conversar sobre cuáles van a ser estas salidas y evidentemente ver cuáles son las estrategias de reposicionamiento, porque se viene una competencia muy dura, muy ardua, ¿no es cierto?, ahora, porque el Internet te va a permitir, ¿no?, poder ofrecer tus productos y servicios y llegar a muchos más consumidores. Es más, hasta creo, y eso ya lo vemos en grupos de trabajo como el OECD, ICPN, donde participamos varias agencias de consumidor, que ya hasta la publicidad está cambiando, ¿no es cierto?, en su estrategia, su modelo de llegar a más consumidores, ¿no? Entonces, creo que es una oportunidad importante de los espacios de cooperación internacional, así como también de las iniciativas que se tengan aquí en el país. Javier, me están diciendo que por Sí, favor porque creo no que ya estamos en vayamos a hora, las si alguna... preguntas. Sí, Sí, se quedó entonces una vamos pregunta. a ir a las preguntas, ¿no?, que ya nos han hecho. Aquí tengo la primera que hice. ¿Cuál es el desafío para las autoridades de consumo al proteger o velar por el derecho del consumidor en una relación de consumo e-commerce? ¿No? Que es justo lo que comentaba, que creo que es muy relevante, ¿no es cierto?, conocer las experiencias y qué casos se están viendo en otras agencias para poder nosotros perfeccionar la herramienta de supervisión. Pero, ¿cuál sería tu respuesta, Javier? No, yo creo que en términos conceptuales el desafío es muy parecido al desafío en el marco de cualquier relación de consumo. Siempre proteger al débil en una relación jurídica asimétrica. Y en el caso del e-commerce, lógicamente esa asimetría se profundiza por las características propias del instrumento, del vehículo, digamos, mediante el cual las partes se conectan, y lógicamente eso implica quizás redoblar el esfuerzo, la imaginación y el criterio con el cual se protege al consumidor. Es bastante usual que en las normas de protección de consumidores en el marco de la contratación electrónica se haga un especial refuerzo a un tema con el cual venís insistiendo desde siempre, pero obviamente en esta conversación, sobre la cuestión de la información. Ya no solo la información acerca de las características del bien y del servicio, sino acerca de la forma adecuada de utilizar el medio de contratación. Y después, obviamente, hay desafíos muy particulares que tienen que ver, y también lo insinuaba recién, con que muchas veces esas plataformas no están alocadas en tu país, los mecanismos de resolución de conflictos terminan siendo, una vez más, muestras de buenos deseos del regulador, mucho más allá de las posibilidades concretas de a veces sentar, ¿no?, a la conversación o a la discusión al proveedor, porque se encuentra, vas a saber dónde. Entonces,
Ahí donde creo yo que el desafío fundamental es la cooperación. Justamente en este plano es donde tienen que haber mecanismos multinacionales donde se puedan resolver los conflictos muy particulares que tiene el comercio a distancia. Pero en cuanto a la pregunta concreta, me parece que conceptualmente sigue siendo el mismo desafío de las agencias de protección, ¿no? Es proteger al débil, arbitrando con la mayor inteligencia creativa posible las herramientas tan particulares del comercio electrónico. Claro, y más aún que en estos escenarios de la economía digital no estamos hablando de que son empresas como los establecimientos físicos que están domiciliadas aquí, ¿no? Prestan servicios para los consumidores peruanos, sino estamos hablando de una empresa que puede estar, tiene su domicilio en, en Suiza y tiene su domicilio legal en España, pero tiene el call center en México y el despacho de productos los hace desde Uruguay. ¿Cómo haces allí, no es cierto, para poder resolver un conflicto transfronterizo en alguna parte de la cadena que se haya roto? ¿Cómo haces la autoridad para asumir los costos de las notificaciones y llevar el procedimiento a nivel internacional? Luego, ¿cómo haces para que se cumpla el mandato de la autoridad? Es un tema que se está trabajando bastante a nivel del Grupo de Políticas de Consumidor de la OECD y de los grupos de trabajo en ICPN. Justo vamos a tener la reunión anual el jueves, en los cuales se van a presentar un trabajo que ha estado liderando Estados Unidos con el Reino Unido, a cargo de la presidencia de Colombia, donde vamos a tratar de ver cuáles van a ser estas medidas, más aún cuando el derecho es distinto, ¿no? Las reglas de derecho para nuestros países, que para los países anglosajones también son las diferentes, entonces hay que ver cómo buscamos que en esas intervenciones al final los beneficiarios sean los consumidores y no solamente los de la agencia que hizo la intervención. Entonces son retos súper grandes que nos exigen bastante la cooperación. Aquí tengo una pregunta que es solo para ti, Javi. Dice, sobre el artículo escrito por Javier sobre derechos constitucionales del consumidor, cuando se habla del consumidor como profesional liberal, ¿es necesario que el proveedor sea un profesional, es decir, que cuente con los estudios universitarios? Bueno. A ver, en realidad, tengo algunos cuantos artículos que tengo que repasar. Yo creo que es un estudiante. Bueno, gracias por haber leído un trabajo mío, antes que nada. Ya me honra muchísimo. No, bueno, el derecho argentino tiene una excepción que no es muy usual, que es cuando el proveedor, en realidad, a ver, si el profesional liberal es el que presta el servicio, cumpliendo ciertos requisitos como ser título universitario y matrícula profesional, es decir, que esté matriculado en un colegio profesional, un abogado, un médico, un arquitecto, cuando exista ese colegio profesional, en la mayoría de las profesiones lo existen en Argentina. Si bien técnicamente sería un proveedor, la ley lo exime de su posesión como tal. Nosotros decimos que para que se aplique el derecho al consumidor, lo decíamos al principio, tiene que existir una relación de consumo. Y esa relación de consumo tiene dos grandes condiciones: la existencia de un proveedor y de un consumidor. Siempre ponemos el eje en el consumidor, decimos, este sujeto es consumidor, es decir, es destinatario final, por decirlo en términos del derecho latinoamericano. En Europa diríamos, es un no profesional, pero muy pocas veces, porque es más excepcional, ponemos el foco en la perspectiva de si tenemos un proveedor, si estamos frente a un proveedor, es decir, si encuadra en la definición de proveedor. Bueno, para el derecho argentino, el profesional liberal sería un proveedor, pero está exceptuado. Dice que si cumple esos requisitos, título y matrícula, no debe de responder en los términos del régimen de protección del consumidor. No es que no tenga que responder, sino que no lo haría, no lo hace, bajo la órbita de la protección de los consumidores. Existen algunas excepciones, pero bueno, es para otro conversatorio, pero fundamentalmente en realidad es una excepción corporativa, ¿no? Yo creo que tiene que ver con que la mayoría de los diputados y los senadores son abogados, arquitectos, y dicen, bueno, así después cuando me toque volver a la actividad no tengo que responder por el derecho del consumidor. No se me ocurre mucho otra explicación. Ha sido muy criticada por la doctrina, pero es lo que tenemos en este momento en Argentina, esa excepción. Genial. Bueno, tenemos varias preguntas, pero voy a tener que acortarlas por el tiempo. Javier, una pena, pero yo sé que también nuestros participantes deben tener también otros temas. Mira, voy a escoger unas que son relevantes, ahorita se están discutiendo en Perú y creo que serían interesantes conocer. Sobre la especulación de precios, me pregunta, ¿cómo se regula en Perú para no afectar a la población durante este periodo de emergencia? ¿No? Yo más bien le agregaría en Perú o Argentina para poder contestarla. Y la siguiente... aquí me hablan sobre, a ver,
la fiscalización que está llevando el Indecopi si se hace con otras entidades. Entonces, pasamos con esa y cerramos con la siguiente para que ya nuestros amigos puedan seguir repensando cuáles son los retos que tenemos en las agencias y en la materia de protección al consumidor. Y Y aparte, empezamos perdón, te interrumpo, que queden algunos temas pendientes para que la gente se quede con las ganas y nos por vuelva a supuesto. escuchar la próxima, Sí, para ¿no? que se vuelva a dar, ahí hay tarea para nuestra agencia de promoción y difusión y la escuela para volver a programar esto con las preguntas que quedaron pendientes y tal vez enfocarnos en ellas. Entonces, sobre la especulación, Javi, ¿cómo lo han visto en Argentina este tema? Y luego yo paso a explicar un poquito cómo lo se ha visto en Perú. Te lo digo muy brevemente, nosotros tenemos una ley, yo la mencionaba al principio, es una ley que se llama Ley de Abastecimiento, que faculta a las autoridades públicas a nivel nacional y a nivel provincial. Nosotros, recuerden que Argentina es un país federal donde las provincias son verdaderos estados, eso es una organización de estados, es una suerte de Brasil, de México o de Estados Unidos, entonces y tienen un poder de policía para actuar en el ámbito de sus territorios. Entonces el gobierno tiene la facultad de fijar, en algunos casos, medidas regulatorias como precios máximos, ordenar a los proveedores que no conserven o guarden mercaderías y que las vuelquen al mercado. Es decir, una serie de recursos, obviamente, que son propios de la autoridad, de la fuerza de policía de la autoridad. Pero fundamentalmente la herramienta que se utilizó es la del control de precios sobre la base de precios máximos. Se ha fijado un listado importante de productos de primera necesidad con un precio máximo y la autoridad trata, a veces no lo logra, de cumplir que los proveedores comercialicen esos bienes dentro de esos límites que establece la autoridad en situaciones obviamente de excepción y de coyuntura, ¿no? Sí, en Perú, y esto en realidad no es solo es una opinión dentro de este espacio académico, sino que también es una posición institucional. Aquí hay una mezcla entre los dos, que ha salido en notas de prensa, que la pueden encontrar en la página web. El Indecopi es una agencia de competencia, con lo cual el control de precios en realidad sería desnaturalizar a la institución, ¿no? O sea, como visión de agencia, ¿no es cierto? Sería, no tendría mucho sentido, ¿no? Habría que cambiar para tal caso la forma o la institución. Y en el Perú los únicos precios que se regulan, por llamarlo de una manera, hay una facturación que está a cargo de una entidad, son los servicios públicos, ¿no? En este caso, el agua, la luz, el gas, infraestructura de transporte, ¿no es cierto? Son precios por el servicio que uno paga sobre la base de una facturación, un cálculo que hacen las entidades reguladoras, o SINARMIN, o CIPTEL, SUNAS, o CITRAN, respecto de este tipo de servicios, ¿no? Y es la tarifa que nosotros pagamos. Sobre los demás productos en el mercado, en realidad no hay una regulación. Ahora, en el Perú existían antes dos delitos, que era el acaparamiento y la especulación, pero hubo un cambio normativo, si mal no recuerdo fue en el 2008, en el cual el delito de acaparamiento se eliminó del Código Penal, pero se mantuvo la figura de la especulación, que en realidad tiene 4 supuestos. Hay uno, que ese es el que entiendo que va referido a esta pregunta, en el cual señala que se podría sancionar penalmente a un proveedor, comercializador, productor, son varias personas que actúan en esta cadena que podrían ser sancionados penalmente, cuando no observa los precios fijados por el Estado en determinados productos de la canasta básica, ¿ok? Haciendo la interpretación con las normas actuales, con la actual Constitución, porque estos dos delitos en realidad vienen o están presentes en el Código Penal desde la Constitución anterior, pero haciendo la interpretación con la Constitución actual del 93, no existe en realidad posibilidad de poder fijar los precios. Además que desde la perspectiva económica, la fijación de precios de por sí puede llevar a algunos efectos adversos negativos para los consumidores, puede haber de que no exista provisión de este tipo de productos, etc., ¿no? Entonces, y para hacer eventualmente un cálculo de este tipo de precios hay que no solamente decir, bueno, es que el mes pasado estuvo 50 y ahora subió 500, entonces, no, tiene que volver a 50. Hay que hacer todo un análisis técnico, y justo ayer era el motivo de la llamada con Senacon de Brasil, ya que ellos tienen bastante experiencia en este tema y han sacado una nota técnica al respecto, en la cual se analiza, ¿no es cierto?, cómo es que ese precio que ahora actualmente se está
dando ha tenido un impacto en, por ejemplo, la provisión de las materias primas, porque ahora internacionalmente muchas de ellas han subido de precio, los costos de transporte, de distribución que han cambiado, hay bastantes restricciones que se están dando a determinadas actividades, etc., etc., y todo eso se analiza para poder llegar eventualmente a ese análisis y a esa eventual fiscalización y eventualmente sanción cuando existe una subida de precios que no es racional, ¿no? Y además de eso también para poder que el Estado evalúe cuáles son esos productos que se van a eventualmente regular o no. En el Perú no estamos en ese escenario. Actualmente, y como lo decía, por eso escogí la pregunta, hay un debate en el Congreso sobre incluir nuevamente el delito de acaparamiento en el Código Penal y tal vez ver cómo se puede activar la especulación, pero evidentemente de una manera excepcional, extraordinaria, solo en este tipo de contextos de estados de emergencia, etc. Y creo que es importante y muy relevante esta pregunta porque todos debemos conocer, ¿no es cierto?, qué es lo que está detrás. No solamente es ver el comportamiento del precio en los meses anteriores, sino también hacer ese análisis fino de cuál es el impacto, ¿no es cierto?, de ese precio final en las condiciones actuales de crisis. Entonces, es un trabajo que va a ser muy importante allí la cooperación internacional, cómo se analiza en otras agencias que eventualmente tengan esta competencia y eventualmente también, de ser el caso que esto nuevamente se llegue a dar aquí en el Perú, pues entonces poder instruir, ¿no es cierto?, a las autoridades que van a tener esta competencia para poder tener ese análisis fino y evidentemente mandar los incentivos correctos que se buscan a través de esta norma, ¿no? Entonces hay que hacer todo un análisis que está detrás y actualmente entonces, como están las reglas de juego, constitucionalmente no habría una regulación o una fijación de precios, no hay una autoridad que fije precios, salvo las de los servicios públicos, ¿no? Y esa es la única que aquí en Perú, ¿no es cierto?, se da. Y tenemos casos en los cuales sin regulación de precios hemos tenido una buena solución, ¿no? Y lo hemos visto con los alimentos al inicio, cuando se inició el estado de emergencia, que todos comenzaron a subir, pero se vio de que en realidad era la cadena de distribución lo que se había afectado porque todo se paró, todos los sectores pararon, y evidentemente en ese momento tal vez se debió hacer una articulación mejor con las entidades de la policía, las Fuerzas Armadas, para que puedan mantener la movilización del transporte terrestre de mercancías, ¿no es cierto?, de los alimentos, para que existe ese flujo normal en todas las capitales o en las ciudades a las que llegan los alimentos. Con eso se logró perfeccionar y en la semana se logró corregir los precios de los alimentos que subieron en el día 1 o 2 muchísimo, ¿no? Entonces, eso se logró corregir. Y luego pasó con las mascarillas, ¿no? Ustedes recordarán que hubo unas 2 semanas aquí de problemas desde la declaración del 15 de marzo del estado de emergencia, que empezó el 16, y lo recuerdo claramente porque el 15 de marzo es el Día Mundial del Consumidor, entonces justo nos cayó tremendo baldazo de agua, y el 16 empezó y todo el mundo comenzó a comprar mascarillas, y obviamente se acabaron las mascarillas. Pero ¿qué es lo que pasaba? Perú es un productor, tiene un sector textil muy fuerte. Entonces, ¿cómo podíamos proveer otra vez de mascarillas a la población? Si tenemos un sector textil fuerte, pues entonces es liberando esa actividad. Pero no solamente es liberar la actividad, sino tener una nota técnica, una norma técnica clara de cuáles iban a ser las características mínimas que debían tener estos productos para garantizar que los consumidores, los usuarios, no se iban a contagiar. Con esas 2 medidas se pudo lograr proveer en el mercado de este tipo de productos y obviamente también darle la oportunidad a estos empresarios que se habían quedado parados en la actividad, ahora poco a poco se están liberando, y de proveer y generar oferta en el mercado, y con eso se pudo regular un poco este tema de los precios. Tal vez el gran reto ahí, Javier, no sé qué opines, va a ser con el tema de los medicamentos, las vacunas, ¿no es cierto?, y los implementos médicos que se necesiten para curar la enfermedad, que como vemos, no necesariamente solamente un tema del aparato respiratorio, sino que también las secuelas que pueden tener van a eventualmente requerir otro tipo de intervenciones en otras funcionalidades del cuerpo humano, pero bueno, eso todavía se viene estudiando, pero tal vez es lo que va a venir en el futuro y va a generar una discusión entre los países para poder ver cuál va a ser la mejor solución. Y finalmente, ya para no
Así no se nos bajan. Sí, era simplemente la pregunta sobre las actividades de supervisión que se están haciendo. Bueno, en el Indecopi se están haciendo de manera conjunta con otras entidades. Hay un deber de colaboración que ustedes conocen de la Ley de Procedimiento Administrativo General, y estamos trabajando, dependiendo de cada sector, con cada una de las entidades que tienen competencia. Es más, habrán ustedes escuchado el decreto de urgencia que se aprobó hace pocos días, en el cual hasta hemos recibido un encargo para realizar la supervisión de la cual es competencia el Ministerio de Salud, ¿no es cierto? Y nosotros vamos a hacer la supervisión, y todos los resultados, las actas que levantemos de esa supervisión a farmacias, en el que se respete la lista de precios, el reporte al Observatorio de Precios, se las vamos a enviar a ellos como entidad competente para que ellos evalúen las sanciones, ¿no? Entonces nosotros seguimos en esa labor, tenemos un reporte ciudadano que está a su disposición, pueden reportar todas las situaciones que ustedes consideren que vulneran sus derechos. Tenemos el reclama virtual, donde ustedes pueden interponer su reclamo, y si bien es cierto los plazos están suspendidos, en realidad el Indecopi vuelve a las actividades, entiendo, el 10 de junio, si no es que no van a cambiar la fecha, y con eso se levanta otra vez la suspensión de los plazos, y vamos a comenzar a atender todas esas denuncias y reclamos. Así que tienen todavía los canales digitales a su disposición, así como la mesa de partes virtual, que no ha parado ninguno de los 3 servicios, y hemos seguido recibiendo toda la documentación y solicitudes de los servicios que viene el Indecopi. Así que con eso nada, Javier, yo te quiero agradecer, muchísimas gracias. Nos hemos quedado, creo, con las otras preguntas, pero ahí es para tal vez engancharte para un segundo conversatorio, que a ver si también José nos puedes ayudar a poder lograr este compromiso. Así que sin más, yo te agradezco muchísimo, y le doy el paso tal vez a José para que nos dé la palabra. Sí, muchas gracias, Wendy. Yo agradecerles a ambos, en realidad, que a Javier, Wendy, la conversación que han tenido ha sido magnífica, muy riquísima en experiencia, en casuística, temas normativos, y no solo se han centrado en Perú y Argentina, sino en otros países. De verdad que me siento muy complacido por haber participado como asistente en esta conversación, ¿no? Y por supuesto que los tendremos nuevamente. Hay diferentes temas que nos gustaría poder tratar con ustedes. Fíjense, hemos llegado a 300 personas, el tope límite de capacidad que tenemos, y de hecho vamos a continuar. De verdad, muchas gracias, Javier, muchísimas gracias, Wendy. Decirles algunos temas puntuales también a nuestros usuarios, a nuestros participantes, de que en los próximos horas o días la escuela les estará enviando al correo electrónico unas encuestas. Es importante que nos puedan ayudar a decir sus opiniones, quizás sugerencias sobre nuevos temas, por ejemplo, ¿no? Y luego les haremos llegar unas constancias con firma digital para que puedan tener la participación de ustedes aquí en la actividad con las horas lectivas que hemos participado. También es propicio, aprovechando lo que han conversado de los servicios, que Indecopi no para, sigue trabajando en diferentes rubros, en temas de propiedad intelectual, en temas de protección al consumidor, competencia, como muy bien señaló Wendy, y tenemos varios registros, varios servicios en la página web institucional. También en la página web de la escuela, que es www.escuela-medioindecopi.edu.p, tenemos a disposición de todos nuestros usuarios una cantidad de ebook bastante interesante sobre todas las competencias del Indecopi, entre ellas, por supuesto, temas de derecho al consumidor. Asimismo, les invitamos a que sigan participando con tanto ímpetu, amigos, en los diferentes webinars que Indecopi está realizando, y eso lo pueden ver en las diferentes redes, en Facebook, en la página también web de la escuela, www.escuela-medioindecopi.edu.p, y también en Radio Indecopi, que tenemos una serie de programas muy interesantes en el Facebook Live. La escuela, por ejemplo, tiene ahí Radio Escuela, pero hay diferentes tipos de programaciones, y siempre con esta actitud de capacitar, de poder brindar al consumidor, a la ciudadanía en general, todo lo que tenemos para brindarles. Javier, muchísimas gracias por tu participación desde la Argentina. En realidad, esta ventana, de informática nos ha permitido conocer bastante un poco de tu experiencia, un poquito de tu experiencia, y Wendy también, es un honor tenerlos a ustedes dos en este webinar, el término nuevo, como decía muy bien Wendy, internacional. Muchísimas gracias, amigos. Gracias a todos, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, y nos vemos en el próximo webinar. Muchísimas gracias, señores. Nos vemos. Hasta luego.